Repaso no dado, estudio olvidado. Verso una de las máximas de la facultad que traigo a colación ahorita para hablar sobre el ABC de una demanda. La piedra angular de lo que es una demanda, específicamente contenida en la fracción séptima del artículo 384 del Código Procesal Civil del Estado Coahuila de Zaragoza. Transversalmente lo podemos ubicar o identificar con una figura jurídica del derecho penal que se llama teoría del caso, que se denomina teoría del caso, y que la encontramos en la parte de la teoría general del proceso, específicamente en la litigación estratégica. Además, no debemos de hacer uso de formatos o machotes que alguien más hizo. ¿Qué debemos de tratar de procurar hacer el día con día? Generar tus propias demandas, generar tus propios formatos, saber cómo se conforman, por qué están hechos de esta manera y sobre todo, pues darle una revisada a otros ordenamientos, otros artículos que están por ahí escondidos en el Código Procesal Civil del Estado Coahuila de Zaragoza. Por ejemplo, el artículo 154, que habla de las expresiones injuriosas. Aquella que contiene una sanción si un litigante o una parte en una audiencia de viva voz o por escrito le falta el respeto al compañero litigante, a la contraparte o a la persona titular de un órgano jurisdiccional. Yo los exhorto a que no caigan en esa falacia de injuriar o de ofender de alguna forma escondida a la contraparte. Tratemos de hacer siempre nuestro trabajo de forma honesta y dirigiéndonos con probidad, tanto con las autoridades o con los titulares de los órganos jurisdiccionales como con la contraparte, con tu cliente, ¿sí? Esto ayudará a que el mundo sea un mundo mejor y sobre todo que la figura de los abogados, que la carrera de la licenciatura en Derecho cada día sea más dignificada. Hablando de la fase expositiva, esta etapa se conforma de la demanda, el emplazamiento, la contestación y en su caso también puede comprender lo que es la reconvención, la contestación a la reconvención y los escritos complementarios. Entonces nos vamos a situar específicamente en la primera fase. ¿Cuál es? La de la demanda. ¿Por qué es tan importante la demanda? Porque es el instrumento, es el documento por medio del cual una de las partes, en este caso el actor, ejercita la acción. ¿Qué podemos señalar como un ABC de cómo construir una demanda? Pues lo primero es, hay que echar mano de ambas codificaciones, tanto de la codificación sustantiva como de la codificación adjetiva. ¿A qué me refiero con esto? Si estamos, por ejemplo, proyectando una demanda civil, pues nosotros tendremos que revisar el Código Civil del Estado Coahuila de Zaragoza y el Código Procesal Civil del Estado Coahuila de Zaragoza. El sustantivo es el Código Civil y el adjetivo es el Código Procesal. Primero revisaremos el derecho y luego revisaremos el proceso, que es la parte que a mí más me apasiona, precisamente esta. Entonces, hablamos de que este ABC, este plus que podemos darle a mis consejos respecto de cómo elaborar una demanda es que podamos ver la transversalidad de la información. Esto que vamos a revisar ahorita se replica en otras materias. Es útil para materia laboral, para materia familiar, para materia penal, para materia mercantil, para la que ustedes gusten, va a servir esto que vamos a analizar el día de hoy. ¿Por qué me refiero a cómo elaborar una demanda? Porque si ustedes se van al código, vamos a situarnos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado Coahuila de Zaragoza, pues inmediatamente vas a abrirlo, irte inmediatamente al artículo 383 en adelante. Podríamos situarnos en el artículo 384 y ver todas las fracciones que lo conforman y en una primera ojeada pensarías que es muy sencillo. Te está diciendo paso a paso cómo elaborar una demanda. Pues cuando uno es estudiante esto no es tan sencillo como parece, y cuando es uno recién egresado y no ha tenido la oportunidad de realizar prácticas en algún despacho o en algún juzgado o simplemente en cualquier área que tenga que ver con el derecho y con la elaboración ya precisamente de un escrito, de una promoción, de una demanda, pues te encuentras con un mar de información, te encuentras con el artículo 384 y dices, pero esto no es, aquí le faltan más cosas a cómo hacer una demanda.
tenemos que irnos a ciertos otros artículos que están diseminados en el código para poder entender cuál es el formato de la demanda. Pero me voy a detener específicamente a hablar del artículo 384 en su fracción séptima. ¿Por qué en su fracción séptima? Porque aquí se esconde la piedra angular de cómo formular una demanda adecuada. Y vamos a hablar de esta transversalidad que hemos estado mencionando a las otras materias, y esta fracción del artículo 384 del Código Procesal Civil del Estado Coahuila de Zaragoza es lo que en la materia penal actualmente se conoce como teoría del caso. No estamos tan familiarizados con la materia penal. La teoría del caso es esta hipótesis que una de las partes, en este caso uno de los litigantes, el abogado defensor o el agente del Ministerio Público, va a exponer de forma oral, en este caso porque los juicios ya los tenemos actualmente en forma oral, los juicios penales orales, y va a tratar de explicar su teoría del caso. Técnicamente hablando, significa que va a expresar su forma jurídica de cómo observa su caso y lo va a tratar de sustentar ante una autoridad, ante un juez. Entonces, esta misma teoría del caso es lo que nosotros encontramos en la fracción séptima del artículo 384. En materia penal sí tiene un nombre, se denomina teoría del caso. En materia civil no. En materia civil solamente tenemos esta fracción del Código Procesal Civil del Estado Coahuila de Zaragoza, y que se replica también para la materia familiar, porque también nos tenemos que basar en el Código Procesal Civil para poder tramitar o sustentar una demanda familiar. Entonces, como les comentaba, la teoría del caso, si tiene nombre y apellido en materia penal, la encontramos en esta parte del derecho que habla sobre, por ejemplo, estrategia de litigación. Es muy reciente, pero se maneja como una teoría del caso y se estudia tal cual. En materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, en laboral, no se estudia de esta manera, no tiene un nombre, no tiene un apellido, pero sí tenemos un fundamento que te está pidiendo exactamente cómo, o te dice cómo construir una teoría del caso adecuada. ¿De qué? En este caso, de tu demanda. Entonces, analicemos pormenorizadamente lo que es la fracción séptima del artículo 384 del Código Procesal Civil del Estado para ponernos en contexto. La fracción séptima del artículo 384 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Coahuila de Zaragoza señala que una demanda deberá contener una relación clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa y quede establecido cuál es el título o la causa de su pretensión. Con cada uno de los hechos expuestos se relacionarán, en su caso, los documentos públicos o privados que tengan relación con él, así como los nombres, apellidos y domicilios de los testigos que los hayan presenciado. Entonces, si ustedes identifican aquí, existen varios pasos que te van llevando paso por paso a formular tu teoría del caso. ¿Qué es lo primero que debe de suceder? Que debes de hablar de los hechos en forma clara y sucinta. ¿Qué significa? Que sea de forma cronológica, que vayas hablando de los hechos en forma clara, sin tanto rollo, como lo decimos acá coloquialmente, sin tantas vueltas. Claro, preciso y en forma cronológica. Construyamos pues con estos requisitos que nos menciona el artículo 384 una demanda, pero teniendo que abordar claramente lo que nos precisa esta fracción séptima. Tienes que decir qué pretendes, tienes que expresar los hechos en forma corta, clara, precisa, cronológica. Debes de señalar las pruebas que van a sustentar tus hechos. Entonces esto en teoría debe funcionar como un cierre. ¿Qué significa? Tienes que decir hechos y tienes que decir los medios probatorios con lo que lo vas a acreditar. ¿Con qué vas a acreditar tu dicho? Si compareces ante una autoridad de ejercitar una acción, tienes que decir los hechos y tienes que acreditar con medios probatorios. Cuando proyectas una demanda, tienes que claramente expresar los hechos de tal forma que cualquier persona que lea los hechos los pueda entender. Y aparte, que no se queden en el aire, que lleven un sustento, un fundamento legal, lo que nosotros consideramos como motivación y fundamentación, pero desde el punto de vista probatorio, la fracción séptima es muy clara. Tienes que precisar
los nombres, apellidos de las personas a las que le consten los hechos, o bien tienes, como dice el siguiente artículo, ya el 385 o 386, que debes de adjuntar los documentos en los que fundes tu acción o los documentos que sirven de base para acreditar tus hechos. Entonces, como yo les comentaba, esto te sirve perfectamente para materia civil, te sirve para materia familiar. Si bien ahorita tenemos procedimientos o juicios orales como lo es en materia penal, esta parte a la que me he referido es la teoría del caso que utilizarás en un juicio oral penal. O bien, si te vas a la materia familiar, que también tenemos juicios orales, tiene una conformación mixta. ¿Qué significa? Que la primera fase, la fase expositiva, esta de la que acabamos de hablar hace un momento, se encuentra por escrito y luego se procederá a la fase oral. Entonces es crucial que cumplas con estos requisitos. Específicamente el artículo 68 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Coahuila y Zaragoza también te lo marca. Te marca esta fase expositiva, te dice, va a ser demanda, emplazamiento, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, y luego te remite a la parte específica del Código Civil que te habla de cómo llevar a cabo esta etapa. ¿Por qué? Porque tiene este fundamento.